Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres bienvenido. Te queremos hablar sobre la conspiración del silencio. Pero antes de entrar en ese tema, te queremos pedir que te suscribas a nuestro canal, que compartas las ligas para que más personas sepan de esta disciplina, la tanatología, que te ayuda en el proceso de tu duelo. Recuerden, el duelo es adaptativo, pero cuando no podemos seguir con nuestra vida de la manera normal que nosotros la vivimos, se está complicando el duelo. Ya hablamos sobre un duelo complicado. Pues bien, ahora queremos hablar de la conspiración del silencio. ¿Y de qué va? Pues resulta que cuando hay un diagnóstico difícil en nuestra familia, un diagnóstico a veces terminal, no queremos que nuestro familiar se entere de tal diagnóstico o del pronóstico o de ambos. Si acaso del tratamiento, porque justamente el tratamiento lo vive la persona que tiene ese diagnóstico. Es decir, la familia, el entorno, en un acto amoroso pero sobreprotector, decide y solicita y platica con el equipo médico para que a su familiar no se le informe sobre el diagnóstico real, ni del pronóstico, ni de las expectativas, ni nada que tenga que ver con un diagnóstico difícil que puede llevar a la terminalidad. Es decir, que está diagnosticado con una enfermedad terminal. ¿Y qué es esto de terminal? Bueno, a 6 meses, que se pronostica de acuerdo a la ciencia médica que esa persona solamente tiene aproximadamente ese tiempo. Y la familia, repito, los amigos, el entorno, los compañeros de trabajo, si es que trabaja todavía, pues no quieren que esa persona sufra o viva dolorosamente su diagnóstico. Y se hace de una forma no hablada, a veces sí, pero generalmente va implícito en que toda la familia, aún sin ponerse de acuerdo, por eso es una conspiración, no le informe al familiar. A veces se ponen de acuerdo, a veces platican inclusive con el equipo médico y le piden al equipo médico que no le informe. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener esto? Ventajas ninguna, porque les aseguro que la persona que está viviendo esa enfermedad terminal sí o sí lo sabe. Dentro de sí, su parte sabia, que ya hemos dicho que Freud, el padre del psicoanálisis, lo llamaba o lo denominó inconsciente. Bueno, otra autora, Teresa Robles, dice que es nuestra parte sabia. ¿Cómo le llamemos? Espíritu, alma, lo que cada quien nos acomode. Pero y justamente esa parte sabia sabe que algo no está bien, sabe que puede ser un diagnóstico difícil y se da cuenta que su entorno, que su familia le está ocultando algo. Así es, aunque la familia trate de no hablar, de que su rostro, de que su expresión facial, su corporalidad, el enfermo no se dé cuenta de que le están ocultando algo, siempre, de una manera o de otra, el enfermo se va a enterar. Y va a ser mucho más doloroso que no se haya enterado por la familia, porque además, dentro de los derechos de los pacientes, el enfermo tiene todo el derecho de preguntarle a su equipo médico qué es lo que está pasando. Y el equipo médico, aunque haya hablado con la familia y la familia le haya externado que no quiere que el familiar, el enfermo, se entere, el equipo médico está obligado a decirle al paciente cuál es su diagnóstico, su pronóstico y por qué del tratamiento. Luego entonces, esta conspiración del silencio puede traer más dolor y desavenencias entre la familia. Repito, tratando de que el enfermo no sufra por ese diagnóstico, se lo ocultan. Pero al ocultar este diagnóstico y este pronóstico, privan a esta persona, una muy importante, de saber cuál es la expectativa que tiene, de saber que si le faltan abrazos, perdones, documentos, palabras que decir a determinadas personas, le impiden que lo haga.
le impiden quizá que se reconcilie con alguien, quizá que ofrezca disculpas por algo, quizá que diga toda la vida quise hacer tal viaje, un viaje corto, un viaje largo, dependiendo del estado de salud que tenga. De hecho, en el Centro de Duelo y Paz, y no sé si ya se los comenté en un video, nuestra tanatóloga experta Patti acompañó a un hombre en estado terminal. ¿Y qué sucedió? Bueno, que a través de este proceso tanatoterapéutico, la familia así lo pidió esta persona, este consultante, eh, la familia pudo a través de Patti conocer el diagnóstico, apoyando y acompañando a la persona, y él pudo comunicarse, ya casi no se le escuchaba, pudo comunicarse a través de Patti con su familia. ¿Y qué pasó? Justamente que hicieron un viaje corto, por eso me lo recordó a este consultante que atendió nuestra experta tanatóloga Patti. Pudieron hacer un viaje corto donde él convivió con sus nietos, con sus hijos, con su mamá, y pudieron arreglar situaciones que siempre en el sistema familiar pueden estar pasando y que a veces dejamos pasar de largo. Inclusive los hijos le preguntaron cómo había conocido a su mamá, cómo había sido esta historia. Es decir, al conocer su diagnóstico y su pronóstico, este hombre tuvo todas esas oportunidades. Reconciliarse con los hijos, convivir y disfrutar enormemente a sus nietos, hablar de sus propios dolores de la niñez y la adolescencia con su madre, pudo arreglar lo que no tenía arreglado, porque obviamente no sabía que su diagnóstico fuera tan difícil. Pero gracias a esta intervención tanatoterapéutica, él pudo arreglar lo que tenía que arreglar y disfrutar lo que quiso disfrutar al final de su vida. ¿Ven? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante no caer en esta conspiración del silencio? Además, otra situación muy importante es que cuando tenemos un diagnóstico terminal, entra el área paliativa de cualquier hospital. Es decir, los especialistas en cuidados paliativos hacen eso, que la persona viva esos últimos meses, esas últimas semanas o días, dependiendo del caso que se trate, con la mayor comodidad posible y con el menor dolor posible. Es un cuidado paliativo, es un cuidado amoroso, respetuoso, pero siempre con la verdad, siempre explicándole por qué este tratamiento para su caso en específico. Fíjense, en algún momento en un transporte público yo escuché la conversación de dos mujeres que estaban platicando sobre, no le habían dicho a la mamá que su hermano no estaba de viaje, sino que había fallecido. Y se estaban poniendo de acuerdo en qué más decirle a la mamá sobre esa pérdida. Eso también es una conspiración del silencio. No decir la verdad ante una persona, obviamente una persona mayor. Estas personas, estas dos mujeres, hablaban de su mamá sobre su otro hijo, también entra dentro de lo que llamamos la conspiración del silencio. Redondeando, no decimos la verdad o decimos la verdad a medias, tratando de no lastimar, tratando de que esa persona pues no se entere de esa situación que a nosotras, que a nosotros nos parece tan difícil. Nos sorprenderíamos de ver cómo reacciona nuestro familiar. Nos sorprenderíamos la entereza y la fortaleza que va a tener ese familiar ante este diagnóstico, este pronóstico y sus expectativas. La invitación es: no hagamos la conspiración del silencio, no ocultemos esa verdad tan importante que además es un derecho de la persona que está viviendo ese diagnóstico. Ustedes piensen para sí mismos, si fueran ustedes quienes tuvieran una enfermedad con un diagnóstico difícil y un pronóstico difícil, ¿les gustaría que no se lo dijeran? Ustedes no podrían tomar decisiones porque ignoran el diagnóstico y el pronóstico. Ustedes solo estarían sobreviviendo a esa enfermedad sin tomar realmente, como decimos los mexicanos, el toro por los cuernos, sin decir, ok,
este es el pronóstico, lo que quiero hacer en este tiempo y de acuerdo al pronóstico es A, B, C, D y tomar esas decisiones. Quizá agradecer justamente a ese entorno que no hizo la conspiración del silencio. ¿Se dan cuenta qué importante es decirle a la persona? Ahora, no tienen que decírselo ustedes. El equipo médico los ayuda. El equipo médico está capacitado y cualificado para hacer este tipo de comunicaciones con la persona, siempre con la verdad y sin tanto tecnicismo, de tal manera que tanto el enfermo como el entorno pueda comprender de qué se trata. ¿Tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Podrían dedicarse a pensar unos minutitos nada más si ustedes en cualquier situación les gustaría que les ocultaran ese difícil diagnóstico, ese difícil pronóstico o esa pérdida que ocurrió y que ustedes no saben? Los invito a reflexionar. Y por último, y repitiendo, por favor suscríbete al canal, dale clic en la campana para que te avisen cuando estamos subiendo más contenido y para que hagamos una comunidad tanatológica más grande, donde podamos hablar en videos cortitos sobre estos temas que a nosotras y a nosotros las y los tanatólogos nos parece importante que la sociedad vaya conociendo y se vaya dando cuenta la importancia de todos estos temas y de las pérdidas, reconocidas o no, que todavía tenemos esos dolores y que no los hemos integrado en nuestra vida diaria. Recuerden, yo soy Rosario Amaya, pero me gusta más Ros y por eso siempre les digo, yo soy Ros Amaya. Bueno, yo soy Ros Amaya. Estamos a sus órdenes en el Centro de Duelo y Paz. Nos vemos en la siguiente.